Bien, esta es la última clase. Recuerden que nuestro discipulado se llama Conociendo a Dios, y la idea es que podamos relacionarnos mejor con Dios. Esa es la idea. Y la clase de hoy se llama La estatura de Cristo, discípulos. Porque la idea de Dios es que todos nosotros seamos sus discípulos. Que cada uno de nosotros pueda hacerse un seguidor de Jesús. No solo un admirador, no solo un señor, sino que pueda hacerse alguien que quiere ser como Jesús. Amén. Y ahí en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea de Dios es que cada uno de nosotros nos parezcamos cada día más a Jesús. Ese es el propósito de un ser cristiano. Cuando uno se dice que es cristiano, es porque es un seguidor de Jesús. Y como seguidores de Jesús, nosotros tenemos que parecernos cada día más al Señor. Amén. Y esa es la idea de Dios. Y aquí hay un dibujito ahí, que nosotros estamos en este proceso de crecimiento. Cada día debemos ir creciendo en el Señor. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar nomás, pueden detenerme. Bien, ¿qué vamos a ver? Voy a hacer una introducción, vamos a hablar del discipulado, del propósito del discipulado, del molde de Cristo, porque aquí no se trata de vivir como queramos, sino vivir como está establecido por Dios que vivamos. Y para eso Dios tiene un molde. Y la estatura de Cristo. ¿Cuál es la estatura de Cristo? Porque vimos en el texto anterior que dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Ven, en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús mismo nos da ejemplos de que tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir desarrollando nuestra vida cristiana. Yo no sé si ustedes hoy día miran y se dan cuenta de que les falta, o qué les falta. Si alguien puede hablar. ¿Están dispuestos a seguir creciendo en el Señor? ¿O creen que ya se lo saben todo? ¿O creen que no saben nada? Si alguien quiere opinar, ¿cómo se considera cada uno? Por acá, hermano, pues. Por Hermano acá. Claudio. A título personal, no me falta todavía mucho aprender de Dios. Como siempre lo he dicho, uno todos los días aprende cosas nuevas. Y aprender la palabra de Dios es la forma más correcta que podemos querer entender sus propósitos. Así que a mí me falta mucho todavía. Amén. ¿Alguien más? Hermano Álvaro, ¿cómo se siente usted en la vida cristiana? Bien, bien. Ahora mucho mejor, no sé. Con estas clases es mucho mejor la conexión, pero siempre presencialmente me gustaba estar. Yo cuando iba más a los varones porque estaba más chiquitita mi hija, entonces no me llevaba todo el tiempo ella. Pero ahora tampoco, así que, pero ahora estoy feliz, contento de que estoy aprendiendo cada día más del Señor, de toda su palabra y todo eso. Entonces, estoy muy agradecido de toda esta familia Charrón. ¿Alguien más quiere opinar? Amén. Hermano José, dele nomás. ¿Cómo está? Buenos días, Luis. Mira, Yes. la verdad, cosa que personalmente le falta mucho, demasiado a nosotros como para llegar a ser un varón perfecto. Porque lamentablemente estamos en la sociedad donde muchas veces cometemos errores. Y bueno, estamos haciendo el empeño algún día ser el varón perfecto, como dice su palabra, pero con la ayuda de Dios. Pero la verdad, Luis, lo falta demasiado a nosotros.
Así que eso es. Gracias. Así es, po. Hermano Nos Luis, falta. Sí, hermano Iván. sí, yo sé que nos falta mucho a todos, porque así es, mientras estemos en este cuerpo, tal vez no alcancemos a la altura del varón perfecto, pero ¿sabe cómo se comienza? Obedeciendo su palabra, por eso la estamos conociendo. Así vamos a llegar a esa altura, obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Así es. Mire, el Salmo 9:10, anótelo, porque dice, en ti confían los que conocen tu nombre. ¿Quiénes son? En ti confían los que conocen a Dios. Confiamos porque le conocemos, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confían los que buscan tu nombre, los que conocen tu nombre. Y nosotros cada día, en todo este discipulado, tratamos de hacer que ustedes conocieran cada día más de Dios, que lo conocieran mejor, de tal manera que pudiéramos confiar también en Dios. Bien, vamos al grano. La idea de esta clase es que sepamos que cada vez que nos miramos al espejo, entendamos que no estamos completos, porque la estatura, como dice mi hermano José, del varón perfecto es llegar a ser como Jesús. Cada vez que nos miramos al espejo, nos preguntemos, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para parecerme a Jesús? Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que nos falta demasiado, ¿cierto? Pero para allá vamos. Esa es la idea, que cuando me mire al espejo no sea peor que el día de ayer, sino que sea, ojalá, mejor. Que lo que Dios está haciendo conmigo lo siga haciendo, que Él no deje de trabajar conmigo. En 1 Corintios 2, del 12 al 15 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y lo que está diciendo aquí, que hay tres tipos de hombres. Está el hombre natural, que dice que este hombre natural, ¿cierto? No percibe lo que es de Dios, no sabe. Este hombre natural, todos nosotros fuimos hombres naturales, nacimos como hombres naturales. El hombre natural, como todo el mundo, nació en el mundo natural, con los deseos naturales, no entiende las cosas de Dios. Por lo tanto, muchas de las personas son sensuales, porque no tienen el espíritu, viven por sus sentidos, se dejan guiar por lo que sienten. El que no ha nacido de nuevo, dijo Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Y todos nosotros ya hablamos de eso, que hemos nacido de nuevo. Nosotros aceptamos a Jesús, por lo tanto nosotros ya no somos hombres naturales, ¿cierto? ¿O hay alguno todavía que sienta que tiene que no le ha entregado su vida a Jesús? Pero yo creo que aquí todos le entregamos nuestra vida a Jesús. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús, ya nosotros ya no somos hombres naturales. Sino, como dice aquí la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Todas las cosas de Dios, si usted le habla a alguien que nunca ha aceptado a Jesús, para él van a ser locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice, el que busca a Dios, juzga todas las cosas, y él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual es el que cree que sabe que hay cosas que no puede hacer, pero que cree en lo sobrenatural, cree que Dios está, que Dios nos guía, que Dios nos protege, que Dios está con nosotros. El espiritual es el que ha nacido 2 veces, ¿cierto? Desde el vientre de su madre, pero además ha nacido por el Espíritu de Dios, que nos da la vida nueva en Cristo. Vive en el Espíritu, aprende del Espíritu Santo, se guía por el Espíritu Santo, discierne todas las cosas, juzga todas las cosas, tiene la mente de Cristo. Y en eso tenemos que saber nosotros que tenemos que pensar como pensó Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a pensar con la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo en nosotros? Pregunta. Pueden contestar. ¿Cómo yo puedo llenarme mi mente con lo que Dios quiere? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra, cada día, meditando en su palabra, haciendo que esto se haga vida en mi vida.
Y por último está el hombre carnal, que ahí, no sé, hermana Ivonne, si me puedes leer 1 Corintios 3, del 1 al 4, versículos del 1 al 4. 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4. Ahí mismo, donde yo estaba leyendo, habla del hombre natural, el hombre espiritual, pero después en 1 Corintios 3 habla del hombre carnal. Espérame, Está estoy bien. buscando en mi Biblia, estoy buscando, espérame. 1 Corintios 3, del 1 al 4. Primera de Corintios. Espérate, se me perdió esta cosa. Se le perdió 1 Corintios. No, lo que pasa es que lo estoy buscando en mi... Aquí está, espérame. Primera de Corintios 3. Pero pregúntale mientras los hermanos, ¿qué es, para ellos, qué piensan que es el hombre Sí. carnal? ¿Qué piensan ustedes que es el hombre carnal? Mire, 3 tipos de seres humanos. El natural, que no conoce a Dios; el espiritual, que se conoce al Señor y se guía por el Señor; y el carnal. ¿Cuál será el carnal? Creo, hermano, que es el que está en el mundo, en las cosas del mundo, apegado a las cosas más del mundo que las cosas del Señor. El que no comparte las cosas de Dios. Un poquito tiene que ver con el natural. Sí, sí. Hermano Claudio. Se deja llevar más por la carne que por lo espiritual. Excelente. ¿Qué dice Ya, hermano hermano Ivonne? Luis, ¿Sí? Primera de Corintios 3, ¿cuáles son los versículos? 1 al 4. Del 1 al 4, dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso dice hermano Luis. El carnal es el que aceptó a Jesús, pero no vive de acuerdo a Jesús, que no se guía por el Espíritu. Es un niño espiritual. Habiendo escuchado la palabra, no la obedece. Hay que volver a enseñarle las cosas nuevas, de nuevo. Hay que decirle nuevamente cómo se vive la vida cristiana. Son bebés espirituales. Dependen de otros. Y lo más triste de esto, que generan división, porque empiezan, no, yo soy de este, no, yo sigo a este, no, yo sigo a este. Generan división. Son gente que ha aceptado a Jesús, pero que no vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Esos son los carnales. Así que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer en nuestra vida cristiana. Ustedes ya aceptaron a Jesús. Pero, hermano Luis, una pregunta. Hermana Erika. O sea que ahí uno puede como pensar que el carnal es el católico, ¿o qué? Por ejemplo, mi mamá, ella dice que sí acepta a Jesús, que cree en Dios y todo, pero nada que ver, pues está más con lo del mundo y mi familia en general. Es que para aceptar a Jesús, Jesús es el Señor. Cuando decimos que Jesús es el Señor, es el amo, el dueño de nuestra vida. Y si yo acepté a Jesús como Señor, quiere decir que le voy a servir, que lo voy a buscar, que le voy a obedecer. Probablemente muchos católicos no han aceptado a Jesús como Señor, por lo tanto son hombres naturales. Si ellos en su corazón ya han recibido a Jesús y han decidido voluntariamente seguir a Jesús y no hacen su voluntad, bueno, ahí son hombres carnales. Bien. La idea de Dios siempre fue que nosotros seamos discípulos. De hecho, en la Gran Comisión, cuando Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, antes de subir al cielo, él dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Jesús dejó establecido
a todos sus apóstoles que hicieran discípulos, que lo mismo que aprendimos de él, se lo enseñemos a otros. Y nosotros somos discípulos de Jesús, somos seguidores, somos sus seguidores. Dios quiere que seamos seguidores, que nos parezcamos cada día más a él. ¿Qué es el discipulado? Un proceso de crecimiento integral, de transferencia de vida. ¿Qué vida se quiere transferir a nosotros? La vida del hermano Luis, la vida de la hermana Ivonne, la vida del pastor Carmona. ¿Qué vida tenemos que integrar en nosotros? ¿La vida de quién? De Jesús, la espiritual, la de uno mismo. Así es. Pues, La idea del discipulado es que nosotros sigamos a Jesús, que nos parezcamos a Jesús. Y es parte de esa gran comisión de que nos entregó el Señor. A la iglesia le entregó esta comisión, le dijo, vayan y hagan discípulos, hagan personas que se parezcan a mí. Este es el mandato de Dios. Y nosotros somos parte de eso, somos discípulos de Jesús. Hacer discipulado es formar un seguidor de Jesús, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Es cierto que a lo mejor esto es bien formal, pero la idea es que podamos compartir nuestras necesidades, saber qué necesitamos para seguir adelante, qué nos falta para seguir adelante. La idea es que lleguemos a decir como Pablo. Miren lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo imito a Jesús. Yo no sé si podemos nosotros decir eso hoy día. Decir, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo imito a Jesús. ¿Podríamos decir eso? La idea es que lleguemos a eso, a lo que llegó Pablo a decir. Imítenme como yo imito a Jesús. Pablo en el libro de Gálatas escribió, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo desea que Jesús sea formado en nosotros. Y eso es lo que debemos desear cada uno de nosotros. Desear ser formados en el Señor. Es esta necesidad de conocer cada día más al Señor, de relacionarse con Él y de obedecerlo. No solo relacionarse, porque yo podría estar comunicado con Dios, ¿cierto? Y en mi vida tener la escoba, no tener problemas con todo el mundo. Necesitamos ser enseñados en las cosas que Jesús nos mandó, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos parecernos cada día más a Jesús. El discipulado es un proceso donde interactúan el discípulo, que somos nosotros, los seguidores, el discipulador, que en este caso lo estamos haciendo la labor nosotros de enseñarle a ustedes la palabra, y el que hace el cambio en nosotros, adivinen quién es. Dios, a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace el cambio. Es por eso que también Jesús antes de irse dice, y Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, les sopló, dice, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Porque esta obra es de Dios. Esto es de Dios. Esto no es de los seres humanos, no es de Pablo, no es de Apolo, es de Dios. El crecimiento siempre lo da el Señor. ¿Y qué es un discípulo? Nosotros somos discípulos. Un aprendiz, alguien que quiere aprender, que quiere parecerse a su maestro. Un cristiano es un seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo es un discípulo. Somos discípulos del Señor. A lo mejor suena extraño la palabra discípulo. ¿Cómo es que dice ese texto, hermana? Que el que quiere ser mi discípulo, hermana Ivonne. Para seguirle a él hay que tomar la cruz, ¿cierto? Y seguirlo. ¿Eso dice? El que quiera ser mi discípulo, que tome cada día, sí, y sígame. Sí. Porque esto no es fácil, no es fácil. Si usted, a lo mejor uno dice, ya, yo quiero ser discípulo, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser como Jesús. Pero esto no es fácil, hermano. Esto es de cada día levantarse con la actitud de querer servir al Señor, de querer seguirlo, de querer ser como Él, de querer conocerlo cada día más, de querer crecer, de no quedarme, de no estancarme. No, ya sé todo, no necesito nada más, ya es cierto, yo ya sé orar, sé leer la Biblia, listo, chao. No, eso no es así. Un discípulo ahí es alguien... peleamos, perdón, hermano Luis, te voy a decir que ahí es cuando peleamos con nuestra naturaleza carnal, porque la naturaleza carnal cuando recibimos a Cristo está ahí, solo que en nosotros debe predominar la naturaleza espiritual, porque nacimos de nuevo. Pero a veces viene nuestra naturaleza carnal y quiere predominar sobre nosotros y hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Por eso es una lucha diaria
en que yo decido, hoy soy hija del Señor, soy espiritual, o espiritual significa ser obediente a la palabra de Dios, y decido hoy obedecer a Dios. Es una decisión de todos los días. Amar a Dios es una decisión de todos los días, de cada momento, de cada segundo, hermano Luis. Así es. Un discípulo es Hermano uno, Luis, hermano Claudio. con respecto a lo que decía la hermana Ivonne, eso es verdad, porque nuestra carne siempre quiere que nosotros la saciemos, le demos, entre comillas, decir, de comer. Y lo que nos conviene es lo espiritual. Ejemplos, no sé, uno concurre a una fiesta, la carne quiere participar, digamos, con el mundo, pero lo espiritual no. Entonces ahí es la lucha que a veces nosotros como cristianos tenemos. Otro ejemplo, cuando, no sé, en lo mismo esta clase, uno está acostadito, calentito, ¿qué es lo que te dice la carne? No te levantís, quédate acostadito, ¿Para estás qué? calentito. ¿Para qué? Claro, ¿cierto? Entonces, ahí está lo espiritual. Si uno ama a Dios, quiere a Dios, necesita de Dios, quiere aprender de Dios, tiene que hacer el esfuerzo y levantarse, abrigarse un poco más. Y muchos ejemplos que podemos dar que la carne siempre va a querer que la saciemos a ella, no va a querer lo espiritual. Pero Así lo que nos es. conviene es lo espiritual, aprender siempre al Señor. Ser moldeado, ser transformado. La idea es que la palabra de Dios haga un cambio en nuestras vidas. No que nos quedemos iguales, que sigamos igual, que seamos los mismos que éramos antes. No, Dios desea que nosotros cambiemos. Y que cada día busquemos estos pastitos frescos, esta palabra de Dios, esta que nos renueva, que nos alienta, ¿cierto? Un discípulo, entonces, es un aprendiz. ¿Qué necesitan los bebés espirituales? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner nuestra mira en las cosas de Dios, buscar al Señor. Y en 1 Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Necesitamos cada día, así como nos tomamos el desayunito calentito para el frío, el cafecito, la harina tostada, ¿cierto? Con el ulpo. Todo eso, así necesitamos desear que la palabra de Dios cada día esté con nosotros, cada día aprender cada día más, conocer a Jesús, amar a nuestro prójimo, responder al llamado de Dios. El discípulo debe aprender a vivir la vida de su maestro, debe llegar a la imagen de Jesús. Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Bien, ¿y cuál es el propósito de este discipulado? Ahí en Efesios 4:13 al 16 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, que estemos unidos en esta creencia en Dios, que nos unamos en esta fe, en este Jesús, que todos nos unamos en Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nuevamente, la palabra de conocer a Jesús. Y este es, cuando Jesús oró en el Getsemaní, dijo, y que conozcan a ti, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado, que conozcan a Dios, que conozcamos al Señor y conozcamos a Jesús. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema. ¿Qué es una estratagema? Una estrategia que el enemigo dice que con astucia nos engaña. Es una estratagema, algo que, una idea o un concepto que nos engañe. La idea es que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Nosotros nos ayudamos mutuamente para que cada día crezcamos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luchito, ¿Mm? algo que agregar con respecto a eso, que las estratagemas, la estrategia que usa el enemigo para engañarnos. Si nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, y sobre todo en estos tiempos en que ya no nos estamos congregando físicamente, sino que todo es por internet, muchos de nuestros hermanos están escuchando pastores en las redes
Y con eso también hay que tener cuidado, hermanos. Debemos aprender la palabra de Dios porque hay muchos personas que se dicen llamar pastores y están enseñando blasfemias con respecto a la palabra de Dios. Nos dicen un poquito de verdad, pero el resto está todo tergiversado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Si usted está escuchando a lo mejor algunas predicaciones por internet, tenga cuidado. Si no conoce la palabra de Dios, tenga cuidado, porque ellos son hábiles en engañar a los que están recién creciendo en las cosas del Señor. Eso, Luchito. Sí, eso es cierto, hermano Ivonne. Hay que tener cuidado con la teología de la prosperidad, que si yo doy 10 me van a dar 100. Eso es mentira. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Pero esto no se trata de un canje. Dios no canjea. Porque Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el que manda. Jesús cuando oró en el Getsemaní dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. La idea de Dios es que le conozcamos, que le amemos, que le adoremos, que tengamos esta relación íntima con Él. Que sepamos quién es Jesús. Ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios, esa que no podemos hacerla nosotros, no podemos hacerla aquí en una clase, es la que usted tiene que hacer en su casa, al levantarse, al acostarse, cuando va en el camino, orar con Dios, comunicarse con Dios, buscar leer su palabra. Eso es relacionarse con el Señor y con su Espíritu Santo. Y dice más este Efesios que debemos llegar a esta estatura de Cristo, a esta madurez. Tenemos que buscar esta madurez. Jesús, en Filipenses, Pablo dice, y estando en la condición de hombre, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte. La muerte de cruz era la muerte para los malditos, para los peores escorias de la tierra, era la cruz. Jesús murió en la cruz y fue obediente hasta la muerte. Nosotros, como hijos de Él, tenemos que seguir estos pasos. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no es como Jesús, el que no quiere vivir la vida de Jesús, no puede ser mi discípulo. No ser estos niños, ¿cierto? Que un día sí, un día no. Un día creo, un día no creo. No, hoy día duda. No. No es malo tener dudas. No es malo tener dudas. Lo malo es no comunicarse con el Señor. Lo malo es no buscar ayuda. Es parte de la vida tener dudas, tener conflictos. Es parte de la vida tener problemas. Pero ¿cómo los vamos a solucionar? ¿Desobedeciendo a Dios? ¿Ignorando a Dios? ¿Dejando a Dios fuera del conflicto? La idea de Dios es que nosotros le busquemos, que seamos dependientes. Mire, dice que no seamos niños fluctuantes, pero recuerdo que Jesús, cuando le preguntaron quién era el mayor, él dijo que puso a un niño en medio de ellos. Y dijo que el que no sea como este niño no entrará en el reino de los cielos. Jesús no se refería a la fluctuación de los niños, se refería al carácter. El niño es humilde, dependiente, obediente. El niño perdona, el niño busca. Un niño puede pelear con otro niño, pero al rato está de nuevo como amigo. La idea nuestra es que no seamos fluctuantes, no que un día queramos hacer las paces y el otro día queramos pelear. No, la idea es que siempre queramos hacer las paces. La idea es que siempre queramos buscar a Dios. La idea es que siempre la solución esté en el Señor. Me parece que hay de aquellos que buscan consejo y no de mí. Necesitamos en los problemas, en las dificultades, buscar el consejo en la palabra de Dios o en las personas que pueden ayudarnos con la palabra de Dios. Aquellos que nosotros consideremos que podrían saber un poquito más que nosotros. Preguntar, no quedarnos con el problema. A veces no contamos, a veces, ¿sabe lo que nos pasa cuando tenemos dificultades? Nos aislamos, nos arrinconamos, nos quedamos solos. Tratamos de resolver el problema por nosotros mismos y a veces Dios puso al cuerpo de Cristo para que nos ayudemos mutuamente, como decía aquí, para que colaboremos unos con otros, para que oremos los unos por los otros. Gracias a Dios, estábamos hablando con la hermana, hoy día el Templo Shalom ha tomado esa actitud de orar por todas las peticiones. Y si hay algo que hemos hecho bien en esta pandemia es orar los unos por los otros. Debemos seguir la verdad en amor. No basta, esto me lo dijo el pastor Israel, no basta decir la verdad. A veces nosotros decimos la verdad con la idea de ganar, con la idea de humillar, con la idea de decir, mira, veis, yo sé la verdad y tú no la sabes. No,
Aquí la verdad es con amor. Dice, sigue la verdad, ¿cierto? Y la misericordia. Átalas a tu cuello. La verdad y la misericordia van juntos. Si vamos a decir la verdad, tiene que ser con amor, pensando en el bien del otro, pensando en lo mejor para los demás, no pensando en ganar, porque a veces nosotros decimos la verdad, pero tratando de dejar al otro en una posición, ¿cierto? Una posición incómoda. Hermano Julio Rivera, Julio Rivera, pero ya se unió el hermano Julio Rivera. Seguimos. Crecer, la idea es crecer. Siempre recuerdo este ejemplo. Si yo tengo un hijo y veo que no crece, ¿me va a preocupar? Sí, Sí. sí, porque la idea es que crezcamos, no que nos quedemos, que nos estanquemos. Si mi hija por algún motivo no creciera, yo tendría que llevarla al médico a ver qué le está pasando. Jesús crecía en sabiduría, y no solo crecer en estatura, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres, en su vida espiritual y en su vida social. Servir, ayudar a los demás. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro ejemplo. Y si Él vino a servir, ¿qué nos queda a nosotros? El que no vive para servir, no sirve No para sirve. vivir, dicen por ahí. Así es. Recordé cuando Jesús, un día dice, parece que fue justo el día de la Santa Cena, dice que Jesús lo estaba esperando a todos que llegaran, y de repente empiezan a llegar, y dice que Jesús toma un lebrillo con agua, se pone una toalla en su hombro, ¿cierto? Y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro dice, pero no, Señor, ¿por qué tú nos lavas? Porque esa era una labor que hacía el siervo. ¿Por qué tú nos lavas los pies? Jesús dijo que eso es lo que debían hacer unos a otros. Hablando del servicio, que debíamos servirnos unos a otros, que debíamos ayudarnos, apoyarnos unos a otros. Que para participar de este reino debíamos servir. La pregunta es, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros? Porque cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. La iglesia es un cuerpo, y lo vamos a ver después. La iglesia es un cuerpo. Y Dios nos llama para que cada uno nos ayudemos. Yo no sé en qué Dios los ha llamado a ustedes o los ha inquietado, en algún área del servicio, si ha puesto en ustedes el deseo de hacer algo. No sé si puedo preguntar si alguna vez han sentido ese deseo de hacer algo, de hablar de Dios, de servir a alguien, de ayudar a alguien, visitar a un preso, visitar a un enfermo, orar por alguien. ¿Se han sentido eso en su corazón? Hermano Claudio. Parece que el hermano Claudio perdió la conexión. Tenía que trabajar, a las 10:30 lo pasaban a buscar. Ah, ya. ¿Alguno de aquí ha sentido eso? Ese deseo Buenos de días, hermano Luis. hermana Carmen. Yo he sentido ese llamado de parte del Señor a servirle llevando la palabra. Y en mi tierra, en Venezuela, siempre salía a predicar por las casas, ¿verdad? Tocábamos siempre en las mañanas puertas a llevar la palabra de Dios. Y lo hice también una vez en el púlpito, en la iglesia también. Entonces yo siento que yo sí tengo ese llamado de parte del Señor a servirle llevando la palabra, vamos a decir, en las calles, en los hogares. Sí tengo ese llamado. Amén. ¿Alguien más ha sentido ese deseo de servir al Señor, de hacer su voluntad, de ayudar, de preocuparse por otro, que no sea uno mismo? Yo también, hermano Luis, Hermano José. no de salir a predicar ni nada de eso, porque usted y la hermana Ivonne saben que yo no retengo mucho, no, entonces no, a mí me cogen y a preguntarme que si existe Dios, ¿por qué eso, por qué lo otro? Y yo, pues no, Dios me está usando a mí en otras
otros puntos, en otras, no sé cómo se dirá, pero no, no así como la hermana que tiene ese don tan bonito de salir y predicar, no, a mí no me da, hasta allá no, no sé, Dios me habla a través de otra manera, pero no así, y yo creo, y escrito está que son dones. Yo me preocupo mucho por las personas y me encanta ayudar, me fascina, pero no tengo sabana local y me van a preguntar cosas de Dios o usted por qué es cristiana o si Dios existe eso y ay Dios mío, me toca llamarlo a usted o a la hermana y voy, porque no sé. Bueno, eso es de Dios, el deseo de ayudar a otros. Hermano José, ¿iba a decir algo? Sí, Luis. Mira, la verdad las cosas que, bueno, yo trabajo en una clínica y siento de parte de Dios, antes de ingresar a la habitación, cuando solicitan mi ayuda, hacer una oración por el paciente. Bueno, esta semana me tocó ingresar a una habitación y ver un paciente y conversamos un rato, y a él le salió un tumor en la mano, y lamentablemente un tumor canceroso. Y él me conversaba, amigo, sabe que de la noche a la mañana me pasó esto, y lo desconozco el por qué. El paciente me decía y yo le decía, bueno, son cosas que ocurren y para el hombre, para los doctores, es muy probable que sea imposible la sanidad, pero para Dios no hay nada imposible. Amigo, crea en Dios y tenga fe en Él, y Él lo va a sacar de esto. Y la verdad, las cosas que Luis, las veces que ingreso a una sala, a una habitación a ver un paciente, siento Dios como que me insta, que yo ore por esa persona y le hablo la palabra de Dios. Así que me siento bastante bien porque Dios me está utilizando. Amén. Eso es todo, gracias. Amén. Es Dios quien nos motiva a servirles, que es Dios quien nos llama y debemos ser obedientes cuando Dios nos pide algo. Bueno, ¿qué es el molde de Cristo? Yo no sé si ustedes recuerdan antes, bueno, uno hacía antes más jalea, hoy día no hace tanto, se compran nomás y vienen en molde. Pero cuando uno hace una jalea, la echa un molde, ¿sí o no? ¿Y qué forma toma la jalea? La forma La del molde. forma del molde. Y en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El molde de Cristo, Dios desea que seamos como Jesús. Él nos pone en este molde y quiere que nos parezcamos, que nos moldeemos. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí está el otro molde. Hay dos moldes. Hay dos moldes. Está el molde de Jesús y está el molde del mundo. Y en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino amoldémonos a nuestra mente para entender cuál es la voluntad de Dios. Hay dos moldes. Nosotros tenemos que adoptar la forma de un molde. ¿Cuál es la idea de Dios? Que aprendamos, pero que ese aprendizaje nos traiga una transformación de vida. Tenemos que no solo guardar en nuestra mente la palabra de Dios, sino esa palabra tiene que inundar nuestras vidas, nuestras emociones, y finalmente hacer una acción en nuestra voluntad. Cuando tengamos que tomar decisiones, cuando tengamos que hacer algo, lo hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es alcanzar este molde. Ahora, veamos el molde. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta transformación o de este molde? Ahí estamos nosotros. Y hay dos moldes. No hay 3 moldes ni 4 moldes. Hay 2 moldes. Y hay uno que es más angosto y otro que es más ancho. Seguimos y hacemos lo que hacen todos, lo que hace el mundo, lo que hace la sociedad. Seguimos y nos amoldamos a la sociedad. O le hacemos caso a Pablo cuando dice que no nos conformemos a este mundo, sino que transformemos nuestra mente, ¿cierto? ¿Cuál es el camino que queremos tomar? ¿Cuál es el molde que vamos a asumir? ¿Vamos a ser como los demás?
o vamos a ser como Jesús? ¿Vamos a permitirle al Señor que transforme nuestras vidas o no? Luchito, con respecto a eso, cuesta igual un poco decidirse por el camino de Cristo, porque dice la palabra del Señor que Jesús, si vamos a llegar a su altura, Él fue obediente hasta la muerte. Fue obediente, se sometió al Padre hasta la muerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a Dios hasta la muerte para ser como Él? Porque Él en todo obedeció, y cuando en algún momento sintió debilidad, que nosotros lo leemos en el huerto de Getsemaní, que Él decía, Señor, si es posible que pase de mí este sufrimiento, esta copa, que pase, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Hermanos, es verdad, no es un camino de rosas, ¿cierto? Pero tenemos la ventaja de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, siempre nos está ayudando. Y Luchito, cada vez que nosotros estamos ahí a punto de hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿sí o no que el Espíritu Santo te redarguye y te dice, a ver, Ivonne, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres agradar a Dios en todo o vas a seguir la corriente del mundo? Y ahí es cuando uno se pone en esa Y que tú muestras. ¿Qué camino tomo? ¿El del Señor, que es someterme a obedecer, o en la corriente del mundo? Eso, Luchito. Siempre estamos, por algún motivo, siempre cuando estamos en un problema, tenemos que tomar una decisión. Si nos vamos a parecer a Jesús, o vamos a actuar como actúa toda la gente, o vamos a hacer como todo el mundo. Vamos a hacer lo más fácil, que es el camino ancho, o vamos a hacer lo más difícil, que es, como cristiano, seguir el camino de Jesús. Esta estatura de Cristo, que está en 2 de Pedro 1, 5, 11, dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en 2 de Pedro habla de que a nuestra virtud, a nuestro carácter, a nuestra buena conducta, es como el primer escalón. Ahí lo muestra, no sé si se ve ahí, la virtud, es como el hombre más pequeño. Nuestra buena conducta, excelencia moral, nosotros a esa virtud, a ese buen carácter, cuando ya decidimos seguir a Jesús, decidimos no, ¿cierto?, pecar, no hacer lo malo, nos equivocamos, sí, vamos a fracasar, sí, nos vamos a caer, sí, pero tenemos que volver a levantarnos. A ese buen carácter, a esa virtud, tenemos que añadirle conocimiento de Dios, entendimiento. Y es lo que estamos haciendo cuando asistimos a la escuela dominical o a la educación cristiana. Queremos saber más de Dios, queremos conocer a Dios. ¿Por qué? Para tener herramientas. Cómo hacer las cosas, cómo hacerlas mejor, cómo vivir mejor, cómo relacionarme mejor. Ese conocimiento de Dios nos va a ayudar para cuando nos quieran engañar, para cuando nos quieran mentir, para cuando alguien nos quiera decir algo que no sea correcto, cuando nos quieran guiar por otro camino. Entonces a la virtud tenemos que añadir conocimiento de Dios, tenemos que leer su palabra. A esto Dios va a ir trabajando con nosotros. Y parte del fruto que Dios nos da es el dominio propio, la templanza. ¿Qué es el dominio propio? Que ya las cosas no me afectan como antes. Si antes, cierto, alguien me decía algo, yo reaccionaba, no, ahora soy capaz de controlarme a mí mismo, soy capaz de manejarme de otra forma. No voy a ser el mismo, no voy a ser violento, no voy a responder de la misma manera. Eso es el dominio propio. Al conocimiento de Dios tengo que ir agregándole dominio propio. A ese dominio propio, obviamente, paciencia, que más que paciencia es constancia, perseverancia. Tengo que mantenerme buscando al Señor, trabajando y esperando el momento de Dios, el tiempo de Dios. Las cosas se van a dar. A veces nosotros tenemos un problema o queremos resolver algo y queremos que se resuelva ya, pero a veces Dios sigue trabajando con nosotros y hace que esperemos, que sigamos trabajando, que sigamos haciendo las cosas bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice Pablo.
porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. No nos tenemos que cansar de hacer el bien. Las cosas de Dios son en el tiempo de Dios, y Dios nos tiene que dar esa paciencia. Tenemos que ir creciendo desde Él, desde una buena conducta al conocimiento de Dios, al dominio propio, a esta perseverancia, a esta paciencia, al saber esperar. Y luego de esto podemos, ¿cierto?, agregar piedad, que es caridad, que es misericordia, servicio a Dios, que es preocuparnos por los demás. A veces queremos servir, hacer cosas, ¿cierto? Pero es bueno que las hagamos en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Igual podemos ayudar, siempre podemos ayudar, pero tener claro que Dios quiere también sanarnos primero, que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio para poder ayudar bien a otros, porque a veces queriendo ayudar podemos dar malos consejos, podemos, en vez de arreglar, podemos echar a perder las cosas. Y finalmente, la estatura más alta del varón perfecto es el amor. No, aquí dice afecto fraternal primero, dice cariño a los hermanos, ese deseo de querer a los demás, de desearle lo mejor, esa amistad, ese afecto fraternal, desear y ver a los hermanos y ver a la gente con esa necesidad, ¿cierto?, de tener comunión de afecto. Cada persona en el mundo necesita afecto, necesita sentirse que es parte de algo. Y nosotros tenemos que tener ese afecto fraternal. Y finalmente, amor, que es el amor incondicional, el amor de Dios. El amor de 1 Corintios 13, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Ese amor, como dijo mi hermana Ivonne, que es capaz de dar su vida por otro. Esa es la estatura de Cristo. Y hacia allá tenemos que apuntar. ¿Cuánto nos falta? ¡Bu! ¿Cuánto nos falta? Bueno, en Filipenses de 6 a 7 dice que este Jesús, ¿cierto?, siendo Dios, no se hizo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se vació, se hizo hombre, nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. A este Jesús Dios lo exaltó. Y así como Jesús tenemos que nosotros también vivir nuestra vida. Debemos parecernos cada día más a Jesús. Nos Nuestra queda vida un minuto. sí, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Debemos ser transformados. La meta es que seamos moldeados a la imagen de Jesús. Y esta obra es de Dios a través de su Espíritu Santo. Y como decía ahí el texto, hagan firme esta vocación, esta elección de seguir a Jesús. No deserten, no retrocedan. Si avanzamos 2, no retrocedamos 3. Si avanzamos 2, y bueno, a veces vamos a retroceder 1, pero tenemos que seguir adelante. Quiero terminar con esto. Hay un teólogo, un pastor, que vivió en el tiempo de Hitler, y él escribió un libro, El costo del discipulado. Él dijo que muchas veces la iglesia hablaba de la gracia barata, que es predicar el perdón, pero sin arrepentimiento, que hablar del bautismo, pero sin tener disciplina de iglesia, hablar de la comunión, pero sin la confesión, la gracia sin discipulado, sin Jesucristo encarnado. Para ser feliz, alguien tiene que servir, tiene que cumplir su propósito. Necesitamos algo en qué creer, alguien a quien amar y una causa para servir. Y la mejor causa es la causa del Señor. Hermano Ivonne, ¿puede orar para concluir? Amén. Padre amado, bendito Señor, te agradecemos en esta hora que tú nos instruyas, que nos des, Señor amado, el conocimiento de ti para nosotros poder crecer en gracias, Señor amado, delante de ti y delante de los hombres también. Padre Santo, gracias por la lección entregada por el hermano Luis. Bendice a cada uno de los que estuvimos conectados, Señor, y que esto que hemos aprendido lo podamos aplicar en nuestra vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.